Padre, por tu palabra, Señor, gracias por el don del Espíritu Santo, Señor. Gracias por todo, Señor. Te necesitamos. Te pido que tu Espíritu Santo va a llenarnos ahora, Señor. Enseñarnos, Señor. Recibimos por fe, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Seguimos en nuestro estudio del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y el tiempo pasado hablamos de un tema, hay mucha confusión en el cuerpo de Cristo, es el bautismo del Espíritu Santo. Y haciendo un resumen, aprendimos que hay tres relaciones con el Espíritu Santo. Número uno es que la palabra en griego es para nosotros, P-A-R-A. Él está conmigo. Antes de aceptar a Jesucristo, Él estaba conmigo, Él estaba diciendo, necesitas arrepentir, necesitas buscar a Dios, necesitas nacer de nuevo. Vamos a Juan 14:16. Juan 14:16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, primeramente, Él estaba con nosotros, y después Él dijo, Él va a estar adentro de los discípulos y obviamente con nosotros hoy. Y entonces, obviamente, Él no estaba adentro de los apóstoles, porque Cristo dijo más adelante, Él va a estar adentro de ustedes. Entonces, número uno primeramente es con nosotros, Él estaba con nosotros. Número dos es en nosotros. Eso es cuando nacimos de nuevo, en nosotros, E-N. Eso es la regeneración, eso es cuando nacimos de nuevo. Y la Biblia enseña que somos el templo del Espíritu Santo. Él vive adentro de nosotros, el Espíritu Santo. Vamos a Juan 20:19. Juan 20:19. Eso es cuando los discípulos nacieron de nuevo después que Jesucristo resucitó de los muertos. Juan 20:19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús, puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viniendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Eso es cuando ellos nacieron de nuevo. Después Él vivió adentro en ellos. A quienes remitiréis los pecados les son retimidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Entonces, eso es relación número 2. Número 3 es que sobre nosotros, E-P-I, sobre nosotros. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y es increíble cuánta confusión hay en el bautismo del Espíritu Santo. Y creo que es que el diablo no quiere que personas tienen. Eso es de donde viene poder para caminar con Dios y para servirle en ministerio. Entonces, ¿recuerdas que Juan el Bautista, él dijo que Jesús va a bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego? Necesitamos este poder para servir a Dios. No podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 1:4. Era tan importante que Jesús dijo, espérate, aunque ya naciste de nuevo, espérate hasta que el bautismo del Espíritu Santo. Hechos 1:4. Hechos 1:4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y obviamente si Jesús dijo, espérate, necesitamos este poder. No podemos hacer nada de nada sin Cristo. Y vamos a hablar mucho de eso cuando hablamos de los ministerios. Pero obviamente necesitamos, si estás enseñando niños, si estás lo que sea, evangelizando en la calle, cualquier cosa, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces, lo ideal, vamos a hablar de eso, es que soy tan lleno del Espíritu Santo que va a derramar sobre otras personas. Que estás tan lleno del Espíritu Santo que ellos van a ver porque eres tan feliz aunque tienes problemas. Porque tienes tanto gozo aunque tienes problemas. Porque confías en Dios y personas van a mirar que está derramando de su vida, que tienes confianza en Dios. Eso viene del Espíritu Santo. Vamos a Juan 7, 37 y 38. Juan 7, 37 y 38. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Eso es tan importante. ¿Recuerdas que hablamos el tiempo pasado que necesitamos tener sed para el Espíritu Santo, para su poder? Y que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, eso es un requisito. Necesitamos este poder del bautismo del Espíritu Santo. Y aprendimos el tiempo pasado que es posible que estás salvado, pero todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Puede pasar cuando aceptaste a Cristo. Podía pasar, pero a veces no pasa. No sabemos por qué. Pero hablamos el tiempo pasado y oremos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y si no estás seguro todavía, vamos a hablar de eso. Tienes que buscar más y más y ora hasta que estás seguro que ya tienes. Vamos a Hechos 8, 14. Hechos 8, 14. Ellos son algunos ejemplos de creyentes que ellos creyeron, ya nacieron de nuevo, pero ellos todavía no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y mira, ellos todavía no tenían, pero Él estaba adentro de ellos, pero no vino sobre ellos todavía, porque Él aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces miramos que es posible ser salvado, pero todavía no tienes el poder del Espíritu Santo. Y miramos otros ejemplos semana pasada. También miramos semana pasada que a veces manifestó el bautismo del Espíritu Santo que ellos hablaban en lenguas. Vamos a hablar de lenguas hoy. Pero también una vez ellos también hicieron ¿qué? Profetizaban. No tiene que ser solamente en lenguas. Eso es un error de muchos maestros que ellos enseñan que solamente es en lenguas, pero no es cierto. Ok, no tiene que ser siempre en lenguas. Ok, hablamos también el tiempo pasado cómo recibir el bautismo del Espíritu Santo. Número 1, necesitamos ser conscientes que ese es un mandamiento, no es algo opcional. Personas que dicen, no creo que es tan importante. No es para mí, no soy un pastor, no soy un evangelista. Es por cada cristiano. Necesitamos este poder para enseñar niños, lo que sea, cada persona necesita. Jesús dijo, espera a todos. Él no dijo, ven los pastores solamente, o ven solamente los evangelistas. No, son para todos.
Es un mandamiento. Número 2, necesitamos tener sed. Y si no tienes eso, no vamos a recibir porque eres como, es como Dios no piensa que realmente quieres. Necesitamos tener sed para el bautismo del Espíritu Santo. También finalmente hablamos que recibimos por fe el bautismo del Espíritu Santo, por fe. No por emociones, no por sentimientos, pero por fe. Y es una promesa de Dios. Y quiero decir que obviamente si tienes rebelde en su corazón, y hay cosas en su vida que Dios está hablando contigo, necesitas rendir su corazón. Si tienes rebelde, no es el tiempo de pedir el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos rendir nuestros corazones. No es que merecemos algo, pero si tienes rebelde, tienes que arrepentir. Vamos a 1 de Juan 5:15. Pero es una promesa de Dios y no es por obras, es por la fe. Cada cosa que recibimos con Dios es por fe. Nunca merecemos nada. No puedo decir, no, me porté muy bien hoy, yo merezco. No, es por la fe. 1 de Juan 5:15. Este versículo es muy, muy importante. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, lo que está diciendo aquí es que si sabemos la voluntad de Dios, necesitamos creer lo que Él dijo. Y para recibir el bautismo del Espíritu Santo, cualquier promesa necesitamos creerlo. Y el bautismo del Espíritu Santo es una promesa. Voy a regresar al versículo 14 mejor. 1 de Juan 5, 14 y 15. 1 de Juan 5, 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa que conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, si sabemos la voluntad de Dios, necesitamos creerlo y recibirlo por fe. No puede ser pasivo, como posible. Tenemos que creer lo que Dios dijo. Vamos a Marcos 11, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibes y os vendrá. Entonces Cristo está hablando de cosas que tú sabes. Necesitamos creer lo que Dios dijo. Pero si Dios habló en su corazón algo, Él te habló que Él quiere hacer algo, necesitamos creer eso también. Pero recibimos el Espíritu Santo, bautismo por la fe. Y eso es lo mismo, para ser llenados del Espíritu Santo otra vez. Constantemente porque yo sé cuánto necesitamos el Espíritu Santo, estoy orando, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Y recibe por fe. Como ya está hecho, necesitamos creerlo. Vamos a Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Él es como un poquito sarcástico. Él está diciendo que hiciste los 10 mandamientos y recibiste el Espíritu Santo. No, él está diciendo que era por la fe. Entonces, si vas a esperar hasta que eres perfectamente santo, ¿cuánto tiempo vas a esperar? Toda la vida. Es por la fe, no es por obras. Es una promesa del Padre. Él es un don de Dios. Finalmente recibimos por oración, por medio de oración. Necesitamos pedirle y orar. Ok. Y vamos a hablar poquito
que son algunas razones que personas no reciben el bautismo del Espíritu Santo. Algunas razones que personas no reciben. Una razón es porque ellos no sienten su necesidad. Ellos no sienten su necesidad. Lo que pasa muchas veces, las personas van a empezar a enseñar niños, por ejemplo. Y en el principio posible ellos tienen orgullo. Yo puedo. Y van a tener un mal día como yo tenía. Y vas a entrar en su cuarto y orar, Señor, necesito tu poder. Y vas a tener mucho deseo. Personas que no tienen nada de deseo no van a pedirle y no sienten su necesidad, no vas a recibir. Entonces necesitamos entender nuestra necesidad. Y Dios tiene maneras de enseñarte que sí necesitas. Solamente puede ser un fracaso algunas veces y vas a orar si quieres seguir. Otra razón, doctrina falsa. Ya hablamos el tiempo pasado y vamos a hablar otra vez poquito, que algunas iglesias enseñan que los dones del Espíritu Santo terminaron en el tiempo de los apóstoles, por ejemplo los bautistas. Y otra vez, cuando estoy diciendo otras denominaciones, no estoy diciendo que somos mejores, no estoy diciendo que ellos no son miembros del cuerpo de Cristo, solamente que no estamos de acuerdo con su doctrina. Entonces, por ejemplo, ellos enseñan eso, que terminaron en el tiempo de los apóstoles, y ellos enseñan que en el día de Pentecostés era el último bautismo del Espíritu Santo. No creemos en eso. También algunas iglesias enseñan que tienes que esperar para recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, espérate 10 días hasta el día de Pentecostés. Y muchas iglesias dicen que vamos a esperar en Dios no tienes que esperar. La razón Jesús dijo que espérate 10 días era porque Él quería el día de Pentecostés. Entonces es porque era el tiempo de profecía. Pero hoy en día no tienes que esperar. Puedes entrar en su cuarto hoy. Puedes ser llenado del Espíritu Santo cuando quieres. Porque es una promesa de Dios. Otra razón que personas no reciben es falta de fe. Ellos no creen lo que dice la Biblia. La Biblia dice que es una promesa. Necesitamos creerlo. Cada cosa que recibimos con Dios es por fe, no por obras. Otra razón es porque sientes que no eres suficiente santo. Y otra vez, si tienes rebelde en su corazón, no quieres rendir su corazón a Dios, no vas a recibirlo. Otra razón, egoísmo. ¿Recuerdas que una vez el Espíritu Santo cayó sobre los discípulos y Simón quería comprar el poder? Entonces, si tú quieres servir a Dios y estás orando, Señor, necesito tu poder para ministrar sus ovejas. Necesito tu poder para que pueda bendecir y alcanzar almas. Dios va a honrar eso. Pero si, Señor, quiero mucho talento para que pueda estar enfrente de todos y vos van a admirarme. No, eso no sirve. Tenemos que tener un motivo que quiero bendecir otras personas y alcanzar almas. Finalmente, ya dije, necesitamos rendir nuestro corazón, que yo quiero hacer lo que Dios dice. Voy a darte un ejemplo. Si estás orando mucho, Señor, dame el don del bautismo del Espíritu Santo porque me siento un llamado para ser un gran evangelista. Y su llamado es para ser un ujier. Tienes que rendir su corazón de lo que Dios quiere. ¿Me explico? Y quiero decir que nadie es mejor que otra persona. Somos un cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? Y entonces tenemos que tener un motivo que voy a rendir mi corazón de lo que Dios quiere. Y Dios va a bautizarte con el poder, lo que Él dice. Entonces, ¿cómo sabes que recibiste el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo sabes? Muchas iglesias de Pentecostés, ellos enseñan que siempre es por un señal de lenguas.
pero no es así. No estoy de acuerdo con esta doctrina. Ellos enseñan que siempre es lenguas, pero no. Puede manifestar en otros dones del Espíritu Santo, y vamos a mirar eso. No cada persona tiene el don de lenguas. Y como siempre estoy diciendo, me hace triste cuando el Espíritu Santo no quiere dar este don a alguien. Ellos son, y no es un don para ellos. Y van a manifestar en alguna manera. Tú vas a tener poder para enseñar niños, para evangelizar, para ayudar a los pobres, lo que sea. Vas a sentir mucho más poder en su vida. Algunas personas van a sentir muchas emociones. Esa no es la clave. La clave es que va a manifestar en una manera. Vas a tener muchísima sed por la palabra de Dios. Esa es una forma. Muchas diferentes formas van a manifestar. Necesitas tener más amor por las ovejas de Dios. Vas a ver más poder en su vida. Y si no miras, sigue buscando el bautismo del Espíritu Santo. Y voy a decirte algo. Después de ser bautizado por el Espíritu Santo, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo constantemente. Orando cada día. Cuando necesitamos, Señor, lléname. Es la misma manera que el bautismo. Entonces, si no sientes que tienes el bautismo del Espíritu Santo todavía, sigue buscando. No te preocupes cuál nombre vas a usar. Si bautismo, lleno, ¿me explico? Es lo mismo. Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Recibe por la fe, no por obras, porque es un regalo. Lléname. Y su corazón rendido a Dios y recibe por fe, no por obras. Y haz eso constantemente para que estás lleno del Espíritu Santo. Y voy a decirte personalmente, en mi vida depende. Estoy orando eso mucho porque yo sé cuánto necesitamos. A veces voy a orar, Señor, lléname. Y voy a sentir de repente mucho gozo. Voy a sentir muchas emociones de repente. No tanto como la primera vez, todavía. Pero a veces nada. A veces voy a sentir nada. Es por la fe. ¿Me explico? Pero nunca, escucha esa parte, nunca para de buscar su poder hasta la muerte. Nunca. Lo que pasa mucho es que personas, ellos tienen el bautismo del Espíritu Santo, ellos piensan, ellos son muy flojos, ya no están buscando poder, no están buscando a Dios. Nunca para de buscar su poder. Porque lo que pasa es puede llegar orgullo, no necesito a Dios tanto, pero eso nunca para por toda la vida. Un testimonio que escuché recientemente de un pastor, se llama Torrey, uno muy famoso. Dos pastores, uno se llama Torrey y uno se llama Moody en el otro lado. Son muy famosos pastores. Y es chistoso. Ellos fundaron una escuela en Los Ángeles y ellos creyeron en el bautismo del Espíritu Santo. Pero más adelante vinieron algunos que no creían, ellos cambiaron toda la escuela y ya no. Pero ellos empezaron todo un movimiento gigante allá y es muy triste. Y lo que pasa es que tenemos que seguir, y lo que pasó en la vida de Torrey es que él recibió el bautismo del Espíritu Santo, pero no sentía muchos sentimientos, emociones. Pero más adelante, él siguió orando para predicar. De repente, ¡boom!, él sentía muchísimo. Pero otra vez, no debemos confiar en emociones. Es por la fe. Es por la fe. Entonces, debe ser toda la vida que tenemos dependencia en el Espíritu Santo, en su poder. Ok, vamos a empezar con los dones del Espíritu Santo. Y decidí de enseñar eso primero, porque en muchos libros ellos empiezan con el fruto del Espíritu Santo, pero para mí los dones es mejor, porque dones son ¿qué? Son dones. Vas a recibirlos por fe y ya. Pero el fruto es que es algo que va a pasar sobre la vida, ¿no? Es fruto. ¿Qué pasa en un árbol que es un árbol de manzanas? No vas a tener manzanas en un día. Crece poquito a poquito. Entonces Dios va a darnos dones cuando el Espíritu Santo decide, pero el fruto
es algo que es más lento. Entonces empezamos con los dones del Espíritu Santo. Vamos primero de Corintios 12:1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, él está diciendo primeramente que él no quiere que somos ignorantes. Pero que es uno de los más cosas que personas son ignorantes de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Qué chistoso. Y eso es algo triste, pero Dios no quiere que somos ignorantes. La Biblia también enseña que no debemos ser ignorantes de las cosas de los últimos días. La iglesia está llena de ignorancia de los últimos días, de profecía también, ¿no? Seguimos en versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces él está diciendo que ustedes eran paganos. Él está hablando con los corintios, diciendo ustedes eran paganos. Pero ahora no. Vamos a manejar las cosas de Dios como Él quiere. Ustedes estaban siguiendo ídolos, pero ya no. Vamos a buscar como Dios quiere con los dones. Vamos a Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Él quiere que estamos manejando los dones del Espíritu Santo bien, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón, los cuales después que pudieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces Pablo está empezando enseñando a los gentiles cristianos en Corinto que necesitamos manejar los dones del Espíritu Santo como Dios quiere. Versículo 3, regresamos a 1 de Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama antemana a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el ¿qué? Espíritu Santo. Entonces, Él está diciendo, y vamos a hablar de eso, si alguien está hablando en lenguas, no, si ellos son realmente de Dios, no puede ser un demonio. Lo que pasa en muchos, por ejemplo, algo muy triste que escuché es en algunas iglesias bautistas, ellos enseñan que tienes un demonio si estás hablando en lenguas. Y Pablo está diciendo específicamente aquí que nadie que tiene Jesús, su Señor, no puede hablar con el Espíritu Santo en lenguas o lo que sea y maldecir a Jesucristo. Es imposible. Lo que va a pasar es que el Espíritu Santo va a hablar cosas de Dios, obviamente. Vamos a Romanos 8:16. El Espíritu Santo va a también decir que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, Él está diciendo que alguien que tiene el Espíritu Santo realmente no puede con el Espíritu Santo maldecir a Dios. Versículo 4, regresamos a capítulo 12. Dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y quiero decir que como 10 veces Él dijo, el Espíritu Santo es el mismo. Aunque hay diferentes dones, el Espíritu es el mismo. ¿Qué es la razón? La razón es porque algunas personas actúan como niños. Yo tengo lenguas. Yo tengo profecía. Soy mejor que tú. No, es el mismo Espíritu. Y ni una persona es mejor que otras personas. Son, ¿qué? Dones. No merecemos nada. Es como personas actúan como un hijo de un rico, que él tiene un nuevo carro, él está manejando. Es un don, no es nada, es un don.
Entonces dice que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu. Y entonces somos un solo cuerpo de Cristo, no hay competencia. Si tienes un don de lenguas, gloria a Dios. Si tienes el don de discernimiento de espíritus, gloria a Dios. Nadie es mejor que otra persona. Seguimos en versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor el mismo es. ¿Qué es eso? Él está hablando en este versículo de oficinas, administraciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, algunas personas tienen llamado de apóstol, puede ser profetas, puede ser pastores y maestros, puede ser ayuda, exhortación, diferentes oficinas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Pero ¿qué dice otra vez? El Señor es el ¿qué? El mismo. Es muy importante que entendamos eso porque otra vez, a veces personas sienten, no soy nadie, no soy importante. No. Cada persona es igual en los ojos de Dios. Nadie es más importante. No vas a recibir menos dones, menos recompensa en el cielo si no tienes llamado para ser un pastor o un evangelista. ¿Me explico? Si alguien tiene un don, especialmente de orar solo en su cuarto, en su casa, y son más fieles que un pastor con 20,000 personas, van a tener igual en el cielo. Si tú eres fiel con su don, ¿me explico? Eso es la clave. No es que personas son más importantes que otros. Entonces, en este versículo 5 está hablando de oficinas, y vamos a hablar de cada uno más adelante. Versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Otra vez, el mismo Dios. Él sabe que tenemos problemas con orgullo. Si puedes hacer cualquier don, bien. No hay razón de pensar que somos mejores que otras personas. Somos iguales en Cristo. Y también quiero decir que usa su don. El cuerpo de Cristo necesita cada persona. Y por ejemplo, algunas personas tienen el don de ayuda. Y muchas veces eso no es específico. Ellos dicen, ¿cómo puedo ayudarte? Puedo ayudarte con las plantas que están muriendo. ¿Cómo puedo ayudarte con cualquier cosa? Dios mira todo igual. Y necesitamos usar nuestros dones. Pero dice aquí hay diversidad de operaciones. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si eres un maestro, hay diferentes maestros que enseñan en diferentes maneras. Hay maestros que son mucho más emocionales que yo. Y si Dios hizo ellos en esa forma, gloria a Dios. Dios usa diferentes personas conforme a su personalidad, sus dones. No significa que alguien es mejor que otro si estás haciendo su don bien. Obviamente, si alguien está enseñando mal y no puede enseñar bien, que está muy emocional, eso no es bueno. Pero si ellos enseñan bien, eso es la clave con el poder del Espíritu Santo. O posible tienes un don para quien sea, para cocinar y llevar cosas a la iglesia. Y por ejemplo, pastel de zanahoria. Y tienes un don y puedes hacer eso bien. Otra persona puede hacer otras cosas bien. Son diferentes, ¿me explico? Y puede ser cantando. A algunas personas les gusta cantar muy, no sé, jazz o lo que sea, otro tipo de música, otros diferentes tipos de música. Son diferentes operaciones de dones. ¿Me explico? Entonces, pero él dice, otra vez, es el mismo Dios, pero son diferentes operaciones. Y por ejemplo, cuando vamos a hablar del don de lenguas, cuando yo estaba orando por este don, yo quería para interceder para otras personas. Casi siempre esa es la razón estoy usando este don. Otras personas, cuando ellos usan el don de lenguas, ellos siempre están alabando al Señor en lenguas. Depende de la persona. Pero son diferentes operaciones. Versículo 7.
Dice, pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Qué es eso? Es que tú quieres usar los dones para la iglesia, no para mí. Su motivo es para bendecir las ovejas de Dios, alcanzar almas y que tú amas a Jesucristo. Eso necesita ser su motivo. Y si su motivo es para ser famoso o personas me quieren y eso no está bien. Para que todos van a ser bendecidos. Versículo 8. Empezamos en los nombres de los dones. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Vamos a hablar de cada uno de esos más adelante. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, vamos a hablar de eso hoy, y a otro interpretaciones de lenguas. Ok, entonces vamos a hablar del don de lenguas hoy. ¿Qué es la razón que escogí? La razón es porque hay tanta confusión con el bautismo del Espíritu Santo y con lenguas. Muchas iglesias enseñan que tienes que hablar en lenguas y no es cierto. Y quiero decir un comentario, por ejemplo, este pastor muy conocido, se llama Torrey, él miró sobre muchos años que personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo en diferentes dones y él dio muchos diferentes ejemplos.